¿Cómo es posible que un mismo fragmento del cielo represente, al mismo tiempo, a un anarquista inadaptado y a un padre de familia que solo quiere pagar su hipoteca a tiempo? Pues suena a locura, desde luego. Totalmente. Y por eso hoy vamos a poner el microscopio sobre una contradicción absoluta. Vamos a diseccionar un punto solitario, minúsculo, del cosmos. Concretamente, el grado 12 del signo de Aries, el Cordero. Y lo vamos a hacer porque este grado encierra, de una manera casi escandalosa, diría yo, una de las mayores tensiones de la psicología humana. Es que esa es la premisa que hace que este análisis a fondo valga realmente la pena. O sea, a menudo pensamos que la erudición requiere mirar las cosas desde muy lejos, ¿no? Intentando abarcar el panorama completo. Ya, la vista de pájaro. Rueda zodiacal, claro, nos permite ver las costuras de un arquetipo humano. Nos permite entender no solo qué hace la gente, sino por qué lo hace. ¿Por qué pasamos de la rebeldía al conservadurismo más estricto? Y para hacer este desglose vamos a cruzar 3 textos astrológicos clásicos que, a primera vista, podrían parecer agua y aceite. Ya conocemos las fuentes de sobra, no hace falta que nos detengamos en introducciones históricas larguísimas para quien nos escucha habitualmente. No, claro, vamos al grano. Eso es. Primero, tenemos los grados simbolizados de Cherubel, ese texto victoriano de finales del siglo XIX. Segundo, la bolasfera, en la mítica interpretación de Sefarial. Y por último, el contrapunto de los símbolos sabianos. Ya sabemos cómo va la historia de los sabianos obtenidos en 1925, todo el tema de la clarividencia en el Parque de California con Elsie Mae Wheeler. Sí, esa historia siempre es fascinante. Lo es, pero lo que nos interesa hoy no es el método místico, sino, ostras, la brutal precisión psicológica de la imagen que capturaron. Totalmente de acuerdo. Además, cuando manejamos fuentes tan diversas, la tentación suele ser escoger la que más nos gusta y descartar las demás por contradictorias, ¿verdad? Ya, quedarse con lo fácil. Claro. Pero el ejercicio intelectual aquí, lo divertido, es justamente ponerlas a pelear entre ellas. Yo estoy convencido de que la verdad psicológica de este grado de Aries no está en un solo texto, sino en esa fricción que se genera al intentar reconciliar visiones que, francamente, parecen opuestas. Vale, vamos a desgranar esto. Empecemos por la base, por el conflicto primordial del individuo contra el mundo. Si miramos el primer texto, el de Cherubel, la imagen que nos tira a la cara para el grado 12 de Aries es literalmente un laberinto. Ajá, el laberinto. Y claro, si yo escucho laberinto, lo primero que pienso es en confusión, en alguien que ha perdido el norte, un caos mental absoluto, ¿no? Ya. Y ahí es donde el texto nos da la primera sorpresa. Lo fascinante aquí es que Cherubel no enfoca el laberinto hacia adentro. O sea, no es hacia la psique, sino hacia afuera, hacia la estructura social. Ah, vale. Sí. El texto detalla que este grado denota a una persona con una conducta vital muy excéntrica. Es un individuo que tiene una voluntad férrea y un camino propio. De hecho, dice que invariablemente encontrará su propia senda si se le deja en paz. Si se le deja en paz, claro. Eso es. El problema, el verdadero laberinto, es el entorno. Vale, o sea, el texto advierte que va a chocar contra los, y cito textualmente, poderes regentes debido a la manera en que se gobierna el mundo actualmente. Es decir, hablando en plata, el sistema no lo traga. Exacto. Expone literalmente que esta persona se enfrentará al peligro y no prosperará en el mundo si se empeña en seguir su propio camino. El mecanismo aquí es fundamental para entender el grado. O sea, el laberinto no es la mente de la persona, son los pasillos asfixiantes, rígidos e intolerantes de la burocracia, las convenciones sociales, las reglas no escritas del poder. Fíjate, esto me recuerda muchísimo al clásico genio tecnológico o, no sé, al artista de vanguardia totalmente incomprendido. Totalmente. El arquetipo clásico. Imagínate al típico innovador brillante que sabe perfectamente cómo revolucionar una industria, lo tiene clarísimo en su cabeza, pero se niegan rotundo a ponerse el traje, a hacer la pantomima en la junta directiva o a utilizar la jerga corporativa de moda. ¿Qué le acaba pasando a este individuo? Pues que lo echan, básicamente. Exacto, que el sistema lo expulsa. Termina marginado, perdiéndose en un laberinto de rechazos, incapaz de conseguir financiación porque se niega a jugar al juego de los demás. Ahí le has dado. El problema es puramente de formato. Tienes a un individuo que es, como un bloque de granito cuadrado intentando encajar a la fuerza en el agujero redondo que la sociedad ha prefabricado para él. ¿Y no entra? Claro que no entra.
Y la sociedad exige conformidad como un peaje innegociable para otorgar la prosperidad material o el reconocimiento público. Pero a ver, pongamos las cartas sobre la mesa. Yo misma, leyendo a Charubel y viendo cómo el individuo termina marginado, te planteo una duda seria. ¿De quién es la culpa de este fracaso? Es una buena pregunta. Porque, a ver, es culpa de la cabezonería y la intransigencia brutal de este excéntrico que no sabe leer la habitación. ¿O es culpa de la intolerancia crónica de los poderes regentes que son incapaces de asimilar nada que se salga del guión? Uf, es una dicotomía fascinante. Y creo que Charubel, desde su perspectiva victoriana, nos ofrece una visión muy descarnada, casi de biólogo observando la naturaleza. O sea, no emite un juicio moral. No dice que el mundo es malo o que el individuo es un terco. Describe una incompatibilidad termodinámica pura y dura. Interesante. La tragedia del rebelde reside en que la misma fuerza que le dota de su genialidad e independencia es la fuerza que le impide ceder ante las autoridades. El laberinto es un hecho ambiental. A ver, si te pasas la vida embistiendo contra un muro de hormigón por puro orgullo, el problema no es solo que el muro sea duro, sino que tú estás eligiendo destrozarte la cabeza. Claro, claro. El coste de esa intransigencia al final del día es el fracaso material. Ya, pero nadie puede vivir dándose cabezazos contra un muro eternamente. O sea, la psique humana termina fracturándose por puro agotamiento. Y aquí es donde este análisis a fondo da un giro de volante brutal, porque nos movemos a la segunda fuente, la bolasfera de Borelli y Sefarial, buscando ver cómo sobrevive esta energía. Y de verdad, el contraste es para quedarse de piedra. Lo es. Es un salto increíble. Pasamos del excéntrico golpeándose en el laberinto social a un símbolo que reza literalmente un hombre llevando a dos niños de la mano. ¡Ostras! Desaparece el conflicto con el poder por completo. Sefarial introduce palabras clave totalmente nuevas para este grado. Habla de amabilidad, generosidad, fuertes instintos domésticos. Una persona que basa su orgullo en ser un buen dueño de casa. Espera. Aquí es donde se pone realmente interesante la cosa. ¿Me estás diciendo que el anarquista que hace 5 minutos quería quemar el sistema corporativo ahora está llevando a los niños a karate en un monovolumen? Suena así, ¿verdad? O sea, el texto dice mucha dignidad y honor solo en la vida social y civil, mas no en lo demás. Y remata, atención, con la palabra conservadurismo. Yo te lanzo la pregunta directa. Llamarlo adaptación suena muy bonito y muy terapéutico, pero ¿no es esto simplemente claudicar? Ya, entiendo por qué lo dices. ¿No es una excusa barata para decir que el laberinto le ha ganado la partida y que el individuo se ha vendido al sistema de lleno? Pues esa es la trampa en la que es facilísimo caer. Si conectamos esto con la visión general, parece una rendición absoluta, una claudicación total del rebelde. Pero tenemos que analizar el por qué y el cómo opera la psique humana bajo un estrés extremo. A ver, ilumíname. No es que el individuo de Aries se haya vuelto un conformista de la noche a la mañana porque le hayan lavado el cerebro. Es una pura estrategia de supervivencia. Recuerda lo que decía Charubel antes. En el exterior no hay prosperidad, solo desgaste absoluto. Entonces, ¿cuál es el mecanismo psicológico? Pues si no puedo gobernar el gran macrocosmos porque sus reglas me destruyen, voy a construir mi propio microrreino. Ah, claro. Un búnker de normalidad. Exacto, un bastión. La palabra conservadurismo que usa la bolasfera no tiene por qué leerse como una afiliación política reaccionaria ni mucho menos, sino casi como un principio termodinámico. Es la conservación de la energía. El excéntrico repliega sus tropas. Ya veo por dónde vas. El hogar, los hijos que lleva de la mano, la vida civil inmediata. Todo eso se convierte en un entorno controlado donde él dicta las normas. La dignidad y el honor que la gran sociedad le niega, los recuperan su rol de protector. O sea, ejerce su soberanía en un espacio muy pequeño para no volverse loco en un mundo que sencillamente no comprende. Hombre, visto así tiene muchísimo más sentido. Es como ese viejo conocido del instituto que todos tenemos, que era el activista más radical, que vivía en casas ocupas, enfrentándose a las autoridades y organizando huelgas. Todos conocemos a uno, sí. Pues eso, y de repente, 15 años después, te lo encuentras, se ha comprado un piso y su máxima obsesión es la cuota de la comunidad y proteger el parque de su barrio para que jueguen sus hijos. O sea, el fuego sigue ahí, el instinto de liderar y proteger también está intacto. Pero el tablero de juego se ha reducido drásticamente, ha cambiado la revolución mundial por la paz del salón de su casa.
Esa es exactamente la mecánica subyacente. Reduce el radio de impacto para maximizar la soberanía personal. Vale, me convences con el mecanismo, lo compro. Pero esto nos deja un problema inmenso sobre la mesa. Tenemos una dualidad que roza la esquizofrenia pura y dura. Por un lado, el excéntrico solitario e inadaptado frente al gran laberinto. Y por otro, el conservador que se encierra en su burbuja doméstica. Son extremos opuestos. Totalmente, son como dos universos que no se tocan en ningún punto. Y aquí es donde necesitamos un puente, una síntesis, porque recuerdo, estamos hablando del mismo grado zodiacal, de la mismísima energía. Así que vamos a nuestra tercera fuente, la visión de los símbolos sabianos. A ver qué nos dicen para arreglar esto. Pues es precisamente los sabianos donde esta aparente contradicción se disuelve para revelar un patrón mucho más elevado. La imagen que se nos da para el grado 12 de Aries es, atención, una bandada de gansos salvajes. ¿Gansos salvajes? Sí. Y según la interpretación clásica, esta imagen denota la irresistible aspiración y el indoblegable deseo de libertad. O sea, volvemos al excéntrico de Charubel, la voluntad de hacer la suya cueste lo que cueste. Sí, la raíz es exactamente la misma. De hecho, el texto sabiano reconoce ese peligro original del que hablábamos. Habla de caprichos inmediatos que rozan la irresponsabilidad o una despreocupación salvaje en su vertiente negativa. Ya. Pero, y aquí entra el mecanismo de síntesis clave. El texto nos dice que a través de ese vuelo libre se percibe el curso indesviable de las aves migratorias y la firme promesa de, cito textualmente, obligaciones por cumplir e ideales por alcanzar. El resultado, en su faceta positiva, lo bautizan como una inocente independencia. A ver, traduzcamos esto por favor, porque mezclar un deseo indoblegable de libertad con obligaciones por cumplir en el mismo animal parece magia negra. ¿Cómo funciona esto en la realidad? Esto plantea una pregunta importante sobre la libertad real. Exacto. A mí, la imagen que me viene a la cabeza para aterrizar esto en nuestro día a día es la del nómada digital moderno. Me refiero a estos individuos que, ya sabes, dejan el trabajo de oficina, huyen del laberinto corporativo y se compran una furgoneta súper equipada para dar la vuelta al mundo. Exigen una libertad absoluta y salvaje. No quieren pareles de ningún tipo. Es un símil muy acertado. Pero fíjate en la trampa oculta de ese estilo de vida, que es donde yo creo que entra la parte de la bandada y las famosas obligaciones. La gente se cree que vivir viajando en furgoneta es libertad anárquica, estar tirado en la playa todo el día, y es justo lo contrario. Completamente. Hay mucha rutina detrás. Para sostener esa huida del sistema, el nómada digital tiene que someterse a unas rutinas de hierro. Tienen que cuadrar sus hojas de cálculo, pagar sus cuotas de autónomos rigurosamente, buscar cobertura móvil como locos para cumplir con los clientes a rajatabla y, por supuesto, mantener la furgoneta en perfecto estado mecánico. Claro, si se rompe el motor, se acabó la libertad. Exacto. Entonces, paradójicamente, su libertad salvaje depende del cumplimiento de obligaciones estructuradas de forma casi religiosa. Y ahí, justo ahí, radica el secreto de esa inocente independencia de la que hablan los sabianos. El mecanismo psicológico del ganso salvaje funciona precisamente porque elimina el egoísmo destructivo que veíamos en el laberinto del principio. Claro, y ya no está solo contra el mundo. Eso es. El excéntrico de Charubel fracasaba y se rompía la cabeza contra el muro porque luchaba completamente solo, guiado únicamente por su propia voluntad caprichosa. Pero el ganso evita esa trampa mortal, porque su rebeldía, es decir, el acto de volar libre y surcar el cielo abierto, está indisolublemente atada a un instinto de supervivencia colectiva, que es la migración. Ah, claro. Los gansos no vuelan cada uno por su lado, haciendo el loco. Exactamente. Vuelan en esa estricta y famosísima formación en V. Y si te fijas en la aerodinámica de esa formación, es que es la metáfora perfecta del equilibrio social. A ver, explícame eso de la aerodinámica. Pues mira, el ave que va en la punta, el líder en ese momento, rompe la resistencia del viento. Se está enfrentando al laberinto, por así decirlo. Pero asume un desgaste físico enorme. Ya, se come todo el esfuerzo. Sí. Pero, ¿qué pasa cuando se cansa? Cede el puesto, da un paso atrás y se va a la cola de la formación para aprovechar la corriente que generan los demás. Ahí descansa en el refugio de la comunidad, tal como el padre de familia de la bolásfera encontraba descanso en su hogar. Las obligaciones y el cuidado mutuo no les quitan la libertad de volar a los gansos. Al contrario, son el motor, la estructura que financia esa misma libertad.
O sea que la responsabilidad no es la antítesis de la libertad, sino, digámoslo así, su patrocinador oficial. Es una afirmación categórica. Pero en la psique humana, cuando realmente madura, funciona así. La gran lección de este grado 12 de Aries es que el individuo descubre que puede elevarse por encima de las reglas asfixiantes del mundo moderno sin necesidad de estrellarse contra ellas. Y ojo, sin necesidad de esconderse asustado en su casa para siempre. ¿Y cómo lo logra? Asumiendo de forma 100% voluntaria responsabilidades genuinas. Al elegir a su propia bandada y comprometerse con esos ideales migratorios compartidos, el individuo encuentra esa estructura aerodinámica que le permite sostener su independencia en el aire, durante miles de kilómetros. Entonces, ¿qué significa todo esto en conjunto? Es fascinante ver cómo las tres piezas del rompecabezas encajan perfectamente cuando dejas de mirarlas como entidades aisladas. Para cualquiera que esté repasando estas fuentes hoy, creo que esto demuestra que la complejidad humana no soporta análisis superficiales. No, en absoluto. Hemos visto que este único grado astrológico, esta minúscula coordenada de Aries, mapea a la perfección una tensión por la que absolutamente todos pasamos. O sea, es el recorrido vital completo. Sí, desde el principio hasta la madurez. Eso es. Va desde el impulso casi adolescente de destrozar el laberinto a base de pura excentricidad solitaria. De ahí pasamos por el miedo y el repliegue conservador, esa etapa donde solo nos importa proteger nuestro pequeño metro cuadrado familiar. Y finalmente alcanzamos la sabiduría del ganso salvaje, que entiende que puede cruzar océanos enteros siendo libre, siempre que respete la disciplina del vuelo compartido. Ese es el gran valor de desglosar la información contrastando perspectivas como hemos hecho. Nos otorga herramientas de adaptabilidad psicológica reales. A menudo, cuando sentimos esa fricción interna inmensa entre querer mandarlo todo a paseo y la presión aplastante de nuestras facturas, de nuestros empleos o familias, ¿nos paralizamos? Claro, nos bloqueamos totalmente. Sí, nos bloqueamos creyendo que tenemos que elegir entre ser prisioneros del sistema o ser parias marginados sin un duro. Entender que existe una tercera vía, que el instinto salvaje y la estructura doméstica pueden colaborar en un vuelo migratorio con un propósito es vital para la autoaceptación. Nos enseña a buscar el patrón de eficiencia en lugar de estancarnos en el conflicto eterno. Totalmente. Es la ingeniería emocional llevada a su máxima expresión. Una forma brillante, de verdad, de reconciliar a nuestro anarquista interior con nuestro administrador de fincas particular. Me encanta esa forma de resumirlo. Y bueno, con este llegamos al final de nuestro análisis a fondo de hoy. Pero antes de irnos, y para dejar un poco de eco rondando en la cabeza para quien nos acompaña hoy, una vez que termine esta charla, pensemos en la aplicación práctica de todo este simbolismo en el día a día. Siempre hay que llevarlo a la práctica para que sirva de algo claro. Totalmente. Si no, se queda en simple teoría. Así que la próxima vez que el laberinto de la vida moderna, con toda su burocracia, sus normas absurdas y sus techos de cristal, parezca asfixiante e insuperable, recordemos algo vital. La gran pregunta no es cómo derribar el muro a cabezazos en solitario para demostrar quién tiene la razón, ni tampoco si debemos escondernos para siempre bajo las sábanas de casa. No, ninguna de las dos. La verdadera pregunta que plantea este grado es mucho más estratégica. Frente a la inmensidad del cielo abierto, ¿tienes claro cuál es tu destino? Y sobre todo, ¿has elegido bien con qué bandada vas a echar a volar para saltarte el laberinto por arriba? ¡Hasta la próxima!